Imagina a un hombre de casi 2 metros de altura, con 130 kilos de peso, una inteligencia que roza lo excepcional y un coeficiente intelectual de 145. A primera vista, Edmund Kemper parece alguien tranquilo, hasta simpático, con una apariencia amigable que fácilmente podría ganar la confianza de cualquiera. Sin embargo, detrás de esa fachada de hombre amable y educado, se oculta una mente perturbada, capaz de los actos más oscuros y brutales que la sociedad haya conocido. Este no es solo el relato de un asesino en serie, es la historia de cómo un joven con un potencial intelectual notable, una vida que podría haber seguido un camino diferente, y un desesperado anhelo de ser comprendido, se convirtió en el temido asesino de colegialas. Un caso que estremeció la ciudad de Santa Cruz en la década de los 70 y que dejó una marca indeleble en la criminología moderna. Como un niño, que desde temprana edad mostró señales alarmantes de problemas de conducta, llegó a convertirse en un asesino calculador y despiadado. ¿Qué fuerzas, internas y externas, lo llevaron a cruzar los límites de lo imaginable y a cometer actos de una crueldad inhumana? Para comprender la mente de Edmund Kemper, debemos desentrañar su infancia y adolescencia, conocer la dinámica de su familia y, en especial, entender la relación con su madre, una figura que lo encerraba en el sótano por miedo, lo humillaba constantemente y nunca mostró una pizca de cariño hacia él. Fue esta misma mujer quien ascendió en él una furia que, con los años, se transformaría en su más oscura motivación. Aquí comienza nuestra historia, el relato de un niño que, en lugar de crecer en un entorno de amor y comprensión, se desarrolló en una atmósfera de odio y resentimiento. El niño que, con cada insulto y cada rechazo, se fue hundiendo en sus fantasías más sombrías y destructivas. Este es el comienzo del camino que lo llevaría a convertirse en uno de los asesinos más temidos de la historia de Estados Unidos. Edmund Emil Kemper III nació el 18 de diciembre de 1948 en Burbank, California. Sus padres, Edmund Emil Kemper II y Clarnell Elizabeth Stage, tuvieron una relación marcada por la tensión y el resentimiento. Edmund padre, veterano de guerra y técnico en armas nucleares, era un hombre de carácter tranquilo que había pasado años en el servicio militar, enfrentándose a peligros en tiempos de guerra. En contraste, su esposa Clarnell era una mujer severa y autoritaria que solía humillarlo constantemente por tener, según ella, un empleo mal remunerado e insuficiente para cubrir las expectativas de vida que ella anhelaba. Kemper padre adoraba a su hijo Ed y a menudo compartía con él historias de sus tiempos en la guerra, describiendo las pruebas y sacrificios que había vivido. Sin embargo, la relación entre Clarnell y su esposo empeoraba cada día, lo que terminó por provocar su separación. Esto tuvo un impacto significativo en Ed, quien, al quedarse bajo el cuidado exclusivo de su madre, comenzó a sufrir las consecuencias de un ambiente cada vez más hostil y lleno de desprecio. Clarnell, amargada y resentida, parecía dirigir todo su odio hacia Ed, como si él fuera la fuente de todos sus problemas. Esta hostilidad fue el inicio de una serie de abusos psicológicos que marcarían profundamente la psique del joven. Clarnell tenía una personalidad controladora y temía que Ed pudiera herir a sus hermanas. Así, decidió encerrarlo en el sótano de la casa cada noche, un espacio oscuro, húmedo y aislado, donde el joven Edmund experimentó un intenso sentimiento de soledad y abandono. El encierro en el sótano no fue el único tipo de abuso que sufrió Ed. Desde temprana edad, su madre lo ridiculizaba y menospreciaba constantemente, llamándolo un inútil y un fracasado. Clarnell lo comparaba de manera hiriente con otros niños, insistiendo en que nunca llegaría a nada en la vida. El desprecio y la falta de cariño por parte de su madre generaron en Ed un profundo resentimiento y una visión distorsionada hacia las mujeres, a quienes comenzaba a percibir como figuras frías y crueles. Mientras su madre lo rechazaba y aislaba, Ed mostraba un comportamiento cada vez más perturbador. A los 10 años, comenzó a canalizar su frustración y enojo en actos de violencia hacia los animales. En una ocasión, mató a uno de sus gatos de manera brutal. Posteriormente, repitió este comportamiento con otro gato,
el cual desmembró y enterró en el patio trasero. Para Ed, estos actos parecían ser un modo de canalizar la rabia contenida, aunque también mostraban los primeros indicios de su falta de empatía y su inclinación hacia el sadismo. Su hermana pequeña, al percibir su interés por la muerte, le regalaba muñecas que él terminaba mutilando. Estos juegos oscuros fueron ignorados o minimizados por su madre, quien no mostró interés en comprender las señales de alarma en su hijo. Clarnell se enfocaba más en controlar y humillar a Ed que en brindarle algún tipo de apoyo emocional o tratamiento. A medida que crecía, la inteligencia y el coeficiente intelectual de Ed, que alcanzaba los 145 puntos, se volvían evidentes. Pero su intelecto no fue suficiente para protegerlo del ambiente hostil en el que vivía. Esta inteligencia, combinada con su soledad y resentimiento, lo condujo a sumergirse en fantasías cada vez más oscuras. Para Ed, los constantes castigos y humillaciones solo incrementaban su odio hacia su madre y, por extensión, hacia las mujeres en general. Poco a poco, este resentimiento se transformó en una necesidad de ejercer control y poder sobre los demás. Fue durante esta época que Ed comenzó a experimentar con pensamientos violentos y sádicos, que pronto se convertirían en parte de su personalidad. Estos impulsos oscuros parecían ser una forma de escape y un reflejo de los tormentos que vivía en su hogar. La adolescencia de Ed fue una etapa de mayor aislamiento y represión. Durante sus años en la secundaria, su tamaño y su apariencia física lo hicieron destacar. Ya había alcanzado una altura considerable, lo cual generaba temor en algunos de sus compañeros. Sin embargo, su personalidad introvertida y su falta de habilidades sociales lo convertían en un blanco fácil para el acoso y el rechazo. El vacío emocional y la falta de afecto materno se intensificaron a medida que Ed crecía. Durante esta etapa, anhelaba desesperadamente una conexión humana y algún tipo de comprensión, algo que nunca encontró en su hogar. El desprecio constante y el rechazo de su madre parecían crear una sombra en su vida, una sombra que se volvería cada vez más oscura y profunda, empujándolo hacia pensamientos y acciones que cambiarían su vida para siempre. A sus 15 años, Edmund Kemper sintió que el odio y el resentimiento hacia su familia se acumulaban hasta un punto de quietud. La relación con su madre, Clarnell, se había vuelto insoportable. Los días encerrado en el sótano y los insultos constantes alimentaban una oscuridad cada vez más profunda en su interior. En busca de paz, decidió escapar de casa y refugiarse con su padre, con la esperanza de encontrar allí un lugar seguro y tranquilo. Su padre lo recibió con amabilidad y disposición, pero la estadía fue complicada. La nueva esposa de su padre, una mujer reservada y nerviosa, se sentía intimidada por la imponente estatura de Ed, quien ya a su corta edad medía cerca de 1,90 metros. La mujer veía en el joven una figura inquietante y peligrosa. Al sentirse vigilada y constantemente observada por Ed, comenzó a espiarlo, incapaz de confiar en él. Sus movimientos eran siempre cautelosos en su presencia, como si cada gesto pudiera desencadenar algo peligroso. Esta desconfianza y el ambiente tenso en la casa de su padre hicieron que la visita fuera breve. En lugar de encontrar la paz que buscaba, Edmund terminó sintiéndose una vez más rechazado e incomprendido. Su padre, al percibir la incomodidad de su esposa y la creciente inquietud de Ed, tomó la difícil decisión de enviarlo a vivir con sus propios padres, los abuelos de Ed, en el condado de North Fork, California, esperando que el entorno rural y la distancia lograran tranquilizar al problemático adolescente. Sin embargo, la vida con sus abuelos no era lo que él esperaba. Su abuela, Maud Matilda Hughey Kemper, era una mujer severa y dominante, alguien que, a los ojos de Ed, parecía demasiado a su madre Clarnell. Edmund Emil Kemper. Primero, su abuelo era una figura lejana, anciana y vulnerable, que no lograba mitigar el desprecio que Maud generaba en Ed. La sensación de encierro, la frustración y el resentimiento iban en aumento. El 27 de agosto de 1964, Ed tomó una decisión que cambiaría su vida para siempre. Le dijo a su abuela que saldría a cazar conejos, una actividad que no despertaba sospechas. Tomó el rifle que su abuelo le había regalado, caminó hasta el lugar donde Maud estaba sentada, y mientras ella miraba por la ventana,
La apuntó desde atrás y presionó el gatillo. El disparo resonó en la casa, y su abuela murió en el acto. El joven había logrado descargar su ira, pero ese primer asesinato lo dejó en un estado de shock. Poco después, su abuelo regresó a la casa, y al verlo, Ed apuntó el rifle y le disparó de frente, quitándole la vida en el umbral de su hogar. Aunque Edmund sintió aprecio por su abuelo, confesó que lo había matado porque no quería que él viera la terrible escena que acababa de ocurrir. No soportaba la idea de que su abuelo fuese testigo de la muerte de su esposa a manos de su propio nieto. Tras cometer ambos asesinatos, Ed llamó a su madre para contarle lo sucedido. Ella, en estado de horror, le dijo que se entregaría a la policía. Cuando los oficiales llegaron, Edmund se mostró calmado y les explicó lo que había hecho. En su confesión, admitió que mató a su abuela porque la odiaba, pero que asesinó a su abuelo, a quien en realidad apreciaba, para protegerlo de la brutal escena y del dolor de descubrir la verdad. Este acto marcó el inicio de una espiral descendente. Ed fue trasladado al Hospital Psiquiátrico para Menores en Atascadero, donde los médicos lo evaluaron y diagnosticaron esquizofrenia paranoide. Durante su estadía comenzó a notar que Ed no solo era inteligente, sino extraordinariamente manipulador. Con un coeficiente intelectual de 145, Edmund rápidamente entendió cómo funcionaba el sistema y aprendió a jugar con él. En el hospital, Ed estudió los archivos de otros pacientes, perfeccionando su capacidad de empatía fina y de manipulación. Aprendió a decir exactamente lo que los doctores querían escuchar, e incluso logró ganarse su confianza, al punto de que muchos creían que estaba mejorando. Para Ed, esta experiencia fue una formación intensiva en psicología humana, conocimientos que aplicaría después en sus futuros crímenes, al manipular y ganarse la confianza de sus víctimas. Edmund Kemper había pasado varios años en el Hospital Estatal de Atascadero tras el asesinato de sus abuelos. Allí, a pesar de la gravedad de sus actos, mostró una notable cooperación. Durante su estancia, no solo se sometió a diversos tratamientos y evaluaciones, sino que desarrolló una habilidad inquietante para manipular a los especialistas, quienes notaban en él una inteligencia inusualmente alta. Los médicos quedaron sorprendidos. Un joven tan inteligente. Al cumplir 21 años, en 1969, Kemper fue dado de alta gracias a un informe positivo en el que se detallaba su mejoría y su capacidad de reintegrarse a la sociedad. Sin embargo, uno de los puntos más preocupantes del informe era que, a pesar de los esfuerzos, aún mostraba rasgos de psicopatía que no podían pasarse por alto. Pero a finales de los años 60, las instituciones psiquiátricas estaban sobrecargadas y el sistema buscaba liberar espacio. Así, pese a las reservas, Kemper fue puesto en libertad. A su salida se le dio una condición específica. Debía regresar a vivir con su madre, Clarnell, en Santa Cruz, California. Esta decisión, sin duda, fue un error devastador. El regreso de Edmund a casa revivió las tensiones de su adolescencia. Clarnell, lejos de ver a su hijo como un joven rehabilitado, lo seguía tratando con desdén, manteniendo su actitud dominante y abusiva. Sin embargo, ahora él ya no era el niño indefenso de antes. Había pasado tiempo en un entorno donde había aprendido a manipular, a engañar y a perfeccionar una faceta aparentemente dócil que ocultaba sus oscuros pensamientos. Mientras intentaba encontrar su lugar en la sociedad, comenzó a experimentar deseos profundos y oscuros que ni la terapia ni la cárcel lograron disipar. De regreso a Santa Cruz, Edmund intentó adaptarse a la vida normal. Conseguir un empleo era una prioridad y, en un principio, buscó integrarse y llevar una vida productiva. Sin embargo, su madre, Clarnell, seguía siendo la misma figura implacable que lo había atormentado en su infancia. Cada día revivía el abuso emocional que lo empujaba cada vez más hacia sus pensamientos más oscuros. Los problemas entre ellos no tardaron en intensificarse. Clarnell, quien trabajaba en la Universidad Estatal de California en Santa Cruz, tenía una vida muy distinta a la de su hijo. A menudo lo menospreciaba, recalcando sus errores y su incapacidad para ser un hombre de provecho. Las discusiones eran diarias, y los insultos y el maltrato emocional se convertían en un detonante para los pensamientos siniestros que Kemper había intentado suprimir. Ella lo trataba como si todavía fuera un niño problemático, ignorando que el hombre que vivía bajo su mismo techo ya no era el mismo de antes.
Edmund intentó encontrar una salida para esa frustración. En su búsqueda de estabilidad, encontró trabajo en el Departamento de Caminos de California. Esta ocupación le dio acceso a vehículos y, eventualmente, a una especie de libertad que nunca antes había tenido. Conduciendo por las carreteras y autopistas de California, sintió que podía escapar momentáneamente de la opresión que experimentaba en su hogar. Pero el tiempo que pasaba solo en la carretera también alimentaba su soledad, y en esos largos trayectos, sus pensamientos comenzaban a desviarse hacia oscuros impulsos. Para el público, Edmund Kemper parecía estar esforzándose por llevar una vida común. Sin embargo, en su interior, cada viaje que hacía lo acercaba más a sus perturbadores deseos. Con frecuencia recogía autostopistas en las carreteras de California, principalmente estudiantes universitarias. Al principio, sus intenciones eran relativamente inocentes. Disfrutaba de la compañía y el sentimiento de control. Pero poco a poco, esa necesidad de control comenzó a transformarse en algo mucho más peligroso. Las autostopistas, confiadas al ver su apariencia amigable y su distintivo permiso de estacionamiento de la universidad, nunca sospechaban de sus verdaderas intenciones. La fachada de gigante amable era su disfraz perfecto, y le daba la oportunidad de entablar conversaciones con sus pasajeras sin levantar sospechas. Así comenzó a desarrollar una rutina peligrosa, llevando a jóvenes universitarios y observando cada uno de sus movimientos, estudiándolas, como si estuviera practicando para algo más oscuro. Para Edmund, estos encuentros se convirtieron en ensayos donde perfeccionaba sus habilidades para manipular y tranquilizar a sus víctimas. Mientras conducía, imaginaba escenarios cada vez más macabros, y aunque lograba controlarse, sentía que estaba llegando al límite de su resistencia. Los días en los que regresaba a casa sin haber hecho nada eran un alivio y a la vez una decepción. Sabía que estaba caminando por una línea muy fina, y cada viaje lo acercaba un poco más al punto sin retorno. Finalmente, en la noche del 7 de mayo de 1972, Kemper llegó a ese punto. Durante uno de sus recorridos, vio a dos jóvenes estudiantes de la Universidad Estatal de Fresno que hacían autostop en la carretera. Marianne Pese y Anita Luchesa tenían 18 años y buscaban transporte hacia la costa. La oportunidad era perfecta para él. Eran dos jóvenes inocentes, vulnerables y confiadas. Al detener su coche frente a ellas, Kemper mantuvo su tono calmado y amistoso, logrando que subieran sin resistencia. Marianne y Anita se sentaron en el asiento trasero, hablando entre ellas sin sospechar que este hombre, tan atento y amigable, las llevaba directo a una trampa. Con cada kilómetro que recorría, Edmund sentía cómo sus pensamientos se oscurecían. A medida que se alejaba de la carretera principal, la ansiedad y el deseo crecían dentro de él. Finalmente, decidió desviarse hacia un área remota, un lugar donde sabía que no sería interrumpido. Cuando se detuvo, un ambiente tenso y sombrío invadió el vehículo. Las jóvenes empezaron a sentir que algo no estaba bien, y los nervios se apoderaron de ellas. Fue entonces cuando Kemper sacó un cuchillo y comenzó a mostrar su verdadero rostro. El gigante amigable se transformó en un depredador calculador y frío. Sin darles oportunidad de reaccionar, atacó brutalmente a Marianne y Anita, desatando por completo la violencia reprimida que había acumulado durante tanto tiempo. Después del asesinato, Kemper trasladó los cuerpos al maletero de su coche y condujo de vuelta a su casa. Al llegar, se aseguró de que nadie lo viera y llevó los cuerpos a su habitación, donde continuó con actos que revelaron su nivel de perversidad y sadismo. A la mañana siguiente, desechó los cuerpos en diferentes lugares, con la esperanza de que nunca fueran encontrados. Sin embargo, a pesar de haber cometido un crimen tan atroz, la apariencia de Ed no generaba sospechas. Seguía interactuando con la gente de su entorno, con los vecinos e, incluso, con los policías, quienes lo veían como alguien inofensivo. Su fachada de gigante amable le permitía ocultarse a plena vista, mientras planeaba sus siguientes movimientos. Aquella noche fue solo el comienzo de una serie de asesinatos que dejarían a la ciudad de Santa Cruz sumida en el terror. La siguiente víctima llegó apenas un mes después, en septiembre de 1972. Fue Aiko Koo, de 15 años, otra joven a quien Kemper atrapó mientras hacía autostop. Con su método perfeccionado y su habilidad para leer a sus víctimas,
Él se acercó con calma, la hizo sentir en confianza y finalmente la atrapó. Como en los casos anteriores, se detuvo en un lugar apartado, donde llevó a cabo su crimen de manera tan fría y precisa como antes. Sin dejar rastros y con una planificación meticulosa, volvió a deshacerse del cuerpo, sabiendo que sus métodos hasta ahora estaban funcionando. A medida que sus crímenes aumentaban en cantidad y brutalidad, Kemper comenzó a experimentar una creciente sensación de invencibilidad. Su capacidad para asesinar sin despertar sospechas, sumada a la percepción de que la policía no estaba cerca de descubrirlo, lo hizo sentirse seguro, casi invulnerable. A esto se sumaba la paradoja de su entorno. Muchos de los oficiales en Santa Cruz y sus alrededores lo consideraban un hombre amigable, un gigante amable, alguien incapaz de hacer daño. Kemper incluso llegó a establecer relaciones cordiales con varios policías, quienes jamás imaginaron el verdadero monstruo que tenían frente a ellos. El paso del tiempo y la falta de sospechas en su contra solo alimentaban su ego y su ansiedad de continuar con sus asesinatos. Sin embargo, mientras seguía perfeccionando su macabra técnica, una serie de errores en su comportamiento y la necesidad cada vez mayor de satisfacer sus oscuros deseos empezarían a conducir hacia su propia destrucción. Cada asesinato, cada víctima y cada nuevo paso en su proceso metódico de eliminación de pruebas lo sumían más en un oscuro laberinto del que, tarde o temprano, ya no podría escapar. Y mientras la policía comenzaba a notar un patrón en las desapariciones de mujeres jóvenes en la región, Edmund Kemper ya se preparaba para su próximo golpe. El año 1973 marcó la intensificación de los asesinatos de Edmund Kemper, quien, en su retorcida lógica, creía que podía seguir matando sin ser atrapado. Su seguridad creció tanto que no solo continuó perfeccionando sus métodos, sino que también comenzó a frecuentar bares de policías y entablar amistad con ellos. Esa cercanía le permitiría obtener información sobre las investigaciones, asegurándose de que ninguna pista apuntaba hacia él. Era como si disfrutara de ese macabro juego en el que, al estar cerca de la ley, se sentía aún más intocable. El 7 de enero de 1973, Kemper atacó nuevamente. Su víctima fue Cindy Schall, una joven universitaria que ganó un paseo confiando en el aspecto amigable del hombre de casi 2 metros. Como en ocasiones anteriores, Kemper eligió un lugar aislado para detenerse y llevar a cabo el crimen. Le disparó, asegurándose de que no hubiera testigos ni ruido que llamara la atención. Tras asesinarla, llevó su cuerpo a casa, donde repitió su espantoso ritual de desmembramiento. Guardó algunas partes en bolsas para desecharlas luego en el mar y enterró otras en su propio patio, con la siniestra intención de mantener a sus víctimas cerca. Apenas unas semanas después, el 5 de febrero de 1973, Kemper se cruzó con Rosalind Thorpe y Alice Liu, dos estudiantes que hacían autostop para regresar a su residencia universitaria. Con su sonrisa habitual, las convenció de que subieran a su coche. Una vez dentro, Kemper las asesinó sin demora, disparándoles dentro del vehículo. Con frialdad, condujo hasta su apartamento con los cuerpos en el auto. Incluso pasó por zonas concurridas sin despertar sospechas. Este patrón de control y sangre fría continuaba reforzando su idea de que la policía jamás lo atraparía. Al llegar a su hogar, Kemper realizó el ya conocido ritual de desmembramiento y disposición de los restos. Nuevamente, desechó partes del cuerpo en áreas remotas, mientras que otras las enterró en su propiedad. Cada crimen era un escalón más en su retorcido sentido de poder y satisfacción. A pesar de que sus crímenes seguían sin resolverse, el incremento de cuerpos desaparecidos y fragmentos encontrados comenzó a alarmar a la policía de Santa Cruz. Sin embargo, en su investigación, no consideraron a Kemper como un posible sospechoso. Al contrario, muchos oficiales lo veían como un hombre inofensivo y hasta entretenido en sus charlas. Kemper mantenía un perfil bajo en sus encuentros con la policía, logrando así mantenerse cerca de las investigaciones sin levantar sospechas. Disfrutaba al escuchar cómo sus amigos oficiales discutían teorías sobre el asesino, sin imaginar que el verdadero monstruo estaba sentado entre ellos. A medida que sus crímenes continuaban, la relación con su madre, Clarnell Strandberg, empeoraba.
Su resentimiento hacia ella crecía cada día, alimentando su odio y sus deseos oscuros. Su madre, lejos de mostrar preocupación por su hijo, lo criticaba constantemente, menospreciando cada aspecto de su vida. Para Kemper, esa violencia psicológica y desprecio se convirtió en el detonante de lo que sería su acto más atroz. Fue entonces cuando tomó una decisión que estaba latente desde hacía años: acabar con la vida de Clarnell. En su mente, eliminar a su madre era una manera de destruir a la persona que, según él, había dado origen a todos sus problemas. Su odio hacia ella era profundo y visceral, y esa relación tóxica estaba a punto de llegar a su punto final de manera sangrienta. El 20 de abril de 1973, después de una noche de discusiones, Kemper ingresó a la habitación de su madre mientras ella dormía. Con una fuerza descomunal, la golpeó brutalmente, descargando en ella años de ira acumulada. La estranguló y en un acto macabro la decapitó. Para él, este asesinato no era solo el fin de una vida, sino un ritual para destruir simbólicamente la figura que, en su mente, había sido responsable de todas sus desgracias. Poco después, Kemper se dirigió a la casa de una amiga de su madre, una mujer llamada Sarah Hallett, a quien también asesinó sin piedad. En su mente, este crimen era una especie de cierre final, un acto que, de alguna manera, sellaba su venganza contra su madre y su entorno. Al terminar, Kemper abandonó el lugar, consciente de que su macabra obra estaba llegando a su fin. Después de los asesinatos, Kemper condujo sin rumbo fijo, sintiendo una mezcla de liberación y vacío. Finalmente, tomó una decisión inesperada: entregarse a la policía. Llamó desde una cabina telefónica y confesó sus crímenes en un acto que muchos han interpretado como un clamor de auxilio o una muestra de que había llegado al límite de su locura. Cuando la policía llegó, se encontraron con un hombre que, lejos de mostrar arrepentimiento, parecía estar en paz con los monstruos que había liberado. La detención de Edmund Kemper y sus confesiones sacudieron a toda la sociedad, que no podía concebir cómo un hombre tan aparentemente amable y amistoso resultó ser el responsable de una serie de asesinatos tan brutales. En su confesión, detalló con frialdad cada uno de sus crímenes, incluyendo su motivación y los métodos utilizados, dejando a la policía y a los expertos en criminología atónitos ante el nivel de precisión y planificación de cada asesinato. El juicio de Edmund Kemper comenzó en octubre de 1973. A pesar de su extensa confesión y de la crudeza con la que narró cada crimen, el caso generó una enorme expectación mediática. La imagen de un hombre alto y calmado, capaz de describir con detalle sus atrocidades, resultaba escalofriante. Los periodistas y el público en general querían entender qué había impulsado a este hombre, que parecía tener la capacidad de integrarse en la sociedad de manera casi normal, a cometer actos tan brutales. El estado mental de Kemper fue un tema central durante el juicio. Sus abogados defensores trataron de argumentar que, debido a su historial de enfermedades mentales, no podía ser considerado completamente responsable de sus acciones. En 1964, ya había sido diagnosticado con esquizofrenia paranoide cuando fue enviado al hospital psiquiátrico de Atascadero por el asesinato de sus abuelos a los 15 años. Sin embargo, después de varios años de tratamiento, los médicos lo consideraron rehabilitado y recomendaron su liberación. Esta decisión sería puesta en duda durante el juicio, ya que claramente los problemas psicológicos de Kemper no habían sido resueltos. De hecho, muchos expertos sostienen que su tiempo en Atascadero lo hizo más peligroso, enseñándole a manipular a los profesionales de la salud mental y a entender mejor su propio trastorno. Uno de los aspectos más inquietantes del juicio fue la frialdad con la que Kemper habló sobre sus crímenes. No mostró arrepentimiento ni emociones visibles. Al contrario, en su confesión detalló cada asesinato como si estuviera describiendo un evento común, proporcionando fechas, horas y describiendo el modus operandi con una precisión escalofriante. Esta falta de remordimiento alarmó a los presentes y reforzó la teoría de que sufría de un trastorno de personalidad antisocial, una condición caracterizada por la incapacidad de empatizar con los demás y una tendencia a la manipulación y a la crueldad.
El testimonio de los psiquiatras contratados por la fiscalía fue devastador para la defensa. Uno de ellos, el doctor Joel Ford, declaró que Kemper no sufría de esquizofrenia paranoide como se había diagnosticado originalmente, sino que presentaba signos claros de psicopatía y rasgos narcisistas. El doctor Ford explicó que Kemper era extremadamente inteligente y consciente de sus actos. Entendía perfectamente la diferencia entre el bien y el mal, pero carecía de cualquier sentimiento de culpa o remordimiento. Su coeficiente intelectual de 145 le permitió manipular a las personas a su alrededor, incluyendo a los psiquiatras que, en su adolescencia, lo consideraron rehabilitado. La capacidad de Kemper para mimetizarse y pasar desapercibido en la sociedad era, según el Dr. Ford, una prueba de su habilidad para manipular y ocultar sus verdaderas intenciones. Kemper no solo confesó haber asesinado a sus víctimas, sino que también habló de los detalles más oscuros y perturbadores de sus crímenes. Relató cómo conservaba algunas partes de los cuerpos como trofeos, revelando un nivel de sadismo que sorprendió incluso a los investigadores más experimentados. Describió los momentos previos al asesinato de su madre, una mujer a la que odiaba profundamente, y cómo había planeado el crimen en su mente durante años. Para muchos expertos, la relación con su madre fue uno de los factores más significativos en el desarrollo de su odio hacia las mujeres y en la escalada de sus crímenes. Este odio quedó claramente reflejado en la brutalidad con la que asesinó a su madre, a quien no solo mató, sino que también profanó de una manera que, según los psicólogos, simbolizaba su deseo de humillarla y destruirla completamente. Durante el juicio, Kemper fue interrogado acerca de su infancia y las experiencias que lo llevaron a desarrollar una personalidad tan violenta. La relación abusiva con su madre, Clarnell Strandberg, salió a relucir en múltiples ocasiones. Los testimonios recuerdan cómo Clarnell lo había insultado, humillado y menospreciado, en especial durante los años en que lo obligaba a vivir en el sótano. Según él, su madre constantemente le recordaba que era un inútil y que nunca sería querido por nadie, socavando su autoestima y generando en él un profundo odio hacia las figuras maternas. En su mente, estas experiencias justificaban sus crímenes y su violencia. Para Kemper, cada asesinato de una joven universitaria fue un acto de venganza simbólica contra la figura de su madre y contra todas las mujeres que, según él, lo rechazaban y menospreciaban. El juicio también permitió a los expertos en criminología analizar a fondo el perfil de Kemper. A diferencia de otros asesinos en la serie, no seleccionaba a sus víctimas por una atracción sexual o por algún tipo de fijación específica. Sus asesinatos fueron impulsados principalmente por una necesidad de control y por un odio latente hacia su madre. En su mente, cada mujer que asesinaba representaba una parte de su madre, y al destruirlas, sentía que estaba destruyendo una pequeña fracción de la opresión que ella ejercía sobre él. Otro aspecto relevante fue la meticulosidad con la que ejecutaba cada asesinato y su capacidad para escapar de la justicia por un largo tiempo. Su amistad con la policía y su habilidad para camuflarse en la sociedad como una persona normal le permitieron asesinar a múltiples víctimas sin levantar sospechas. Este comportamiento, según los psicólogos, era un claro ejemplo de un trastorno de personalidad antisocial, que se caracterizaba por la ausencia de remordimiento, una alta capacidad de manipulación y la tendencia a llevar una vida paralela sin que nadie lo notara. A medida que el juicio avanzaba, Edmund Kemper parecía resignarse a su destino. En una última declaración, admitió que, de cierto modo, entregarse a la policía había sido un acto de piedad, ya que temía que si continuaba en libertad, sus impulsos asesinos lo llevarían a cometer más crímenes. Kemper afirmó que, aunque no sentía remordimiento, entendía que sus actos habían sido atroces y que la sociedad necesitaba protegerse de él. Finalmente, el jurado declaró a Edmund Kemper culpable de 8 cargos de asesinato en primer grado. Debido a la gravedad de sus crímenes y la ausencia de remordimiento, se le impuso una cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Edmund Kemper fue trasladado a la prisión estatal de California en Vacaville, un lugar reservado para criminales peligrosos y para aquellos con problemas psiquiátricos. Allí comenzó a vivir una vida de aparente calma. A diferencia de otros asesinos en serie
que suelen rehuir del contacto y la atención, Kemper ganó su condena y adoptó un rol cooperativo dentro de la prisión. Con el paso de los años, fue ganando cierta reputación como un preso modelo. Aunque su naturaleza violenta había sido el sello de sus crímenes, en la cárcel se desarrolló otra faceta que sorprendió a muchos: el de un hombre servicial, disciplinado y aparentemente rehabilitado. Kemper rápidamente se convirtió en una especie de leyenda dentro del penal, no solo por la magnitud de sus crímenes, sino por su carisma y habilidad para conversar y manipular. Algunos de los guardias, e incluso algunos presos, lo consideraban alguien inteligente y hasta amigable. Pasaba sus días realizando trabajos dentro de la prisión y encontró una curiosa ocupación en la grabación de audiolibros para ciegos y personas con discapacidades visuales. Su voz profunda y calmada, que en otro contexto habría sido vista como un recurso más para atraer a sus víctimas, fue utilizado para narrar historias de literatura clásica y cuentos infantiles. Esta labor le otorgó cierto prestigio entre los internos y con el tiempo se estimó que había grabado cientos de horas de audio. Sin embargo, detrás de esta apariencia de buen comportamiento y cooperación, Kemper continuaba siendo un hombre con una profunda oscuridad interior. A pesar de sus años en prisión, nunca mostró arrepentimiento genuino. En las entrevistas concedidas a diversos psiquiatras, periodistas y criminólogos, Kemper se mostró abierto y dispuesto a analizar sus propios crímenes y su psique. Esta disposición para hablar detalladamente de sus asesinatos y de sus motivaciones psicológicas resultó invaluable para los estudios de criminología y psicología forense. Su franqueza, sumada a su inteligencia y a su aguda capacidad para analizar su propia mente, lo convirtió en un recurso único para quienes buscaban entender la mente de un asesino en serie. Una de las entrevistas más impactantes fue realizada por el FBI como parte de un proyecto para entender a los asesinos en serie. Durante esta entrevista, Kemper habló sin tapujos sobre sus impulsos homicidas, su odio hacia las mujeres y, en especial, su odio hacia su madre. Describió, como ya habíamos mencionado antes, que cada asesinato era un acto simbólico de venganza contra Clarnell, su madre, y cómo, en su mente, cada joven universitaria representaba una pequeña parte de ella. Esta entrevista sirvió como base para desarrollar el primer perfil psicológico detallado de un asesino en serie en los Estados Unidos, y Kemper fue clasificado como un ejemplo claro de lo que hoy se conoce como un asesino organizado. Los agentes del FBI, como Johnny Douglas, quien fue uno de los pioneros en el análisis de la mente criminal, usaron a Kemper como uno de los primeros estudios de caso para desarrollar técnicas de perfilación que luego serían aplicadas en casos de otros asesinos seriales. Gracias a los testimonios de Kemper, el FBI pudo identificar patrones de comportamiento comunes en los asesinos en series organizadas. Cuentos como su capacidad para planear meticulosamente los crímenes, su habilidad para manipular a sus víctimas y su falta de empatía. Kemper no solo cooperó en estas investigaciones, sino que parecía disfrutar de la atención y del papel de asesor en criminología, algo que le otorgaba un sentido de importancia y le permitía seguir ejerciendo control, al menos de forma intelectual, sobre quienes lo entrevistaban. A pesar de las múltiples entrevistas y el interés de los criminólogos en estudiar su mente, Kemper jamás mostró arrepentimiento genuino por sus crímenes. En una de sus entrevistas más crudas, cuando le preguntaron si lamentaba lo que había hecho, respondió: "En su momento, sentí que estaba haciendo lo que debía hacer". Esta frialdad y falta de arrepentimiento confirmaron las sospechas de los expertos sobre su diagnóstico de psicopatía, un trastorno que le impedía experimentar empatía o remordimiento de manera genuina. Kemper entendía perfectamente lo que había hecho y sabía que era moralmente incorrecto, pero la ausencia de empatía le permitía hablar de sus crímenes sin sentir compasión por sus víctimas o por las familias afectadas. Hoy en día, Kemper sigue encarcelado, y aunque su vida se ha vuelto rutinaria dentro de la prisión, su legado criminal continúa impactando a la sociedad. A diferencia de otros asesinos en serie, él mismo parece haber aceptado que jamás será liberado y que la sociedad necesita estar protegida de alguien como él. Ha rechazado la posibilidad de solicitar libertad condicional, afirmando que sabe que es incapaz de cambiar y que, en caso de ser liberado,
podría volver a ser un peligro para la sociedad. Esta autoconciencia ha sido un tema de discusión entre los expertos, ya que parece ser una muestra de que, aunque carece de empatía, sí tiene una comprensión fría y lógica de su propia naturaleza. Su impacto en la cultura popular no ha sido menor. A lo largo de los años, numerosos libros, películas y series han explorado la vida y crímenes de Kemper, muchos de ellos utilizando su figura o adaptándola de manera ficticia. Uno de los ejemplos más famosos de esto es la serie de Netflix Mindhunter, que se basa en las entrevistas reales que el FBI realizó a Kemper y otros asesinos en serie para crear perfiles psicológicos. En la serie, Kemper aparece como uno de los personajes principales en las primeras entrevistas, y sus palabras y comportamiento reflejan la frialdad y el intelecto que lo caracterizaron en la vida real. La representación de Kemper en Mindhunter ha sido elogiada por su autenticidad y por mostrar al público la complejidad de su personalidad, transmitiendo al mismo tiempo el terror latente que acompaña a sus palabras y confesiones. Kemper también ha sido tema de múltiples documentales, como Kemper on Kemper y The Co-Ed Killer, Mind of a Monster, donde se examina en profundidad su infancia, su relación con su madre y los crímenes que cometió. Estos documentales han contribuido a mantener vivo el interés por su historia y a continuar explorando los factores psicológicos y sociales que pudieron haber influido en su comportamiento. Además, presentan un análisis detallado de su modus operandi, desde cómo seleccionaba a sus víctimas hasta la frialdad con la que las manipulaba para ganarse su confianza y llevarlas a su trágico destino. La historia de Ed Kemper no es solo la de un asesino en serie, sino un recordatorio de cómo las sombras pueden ocultarse a plena vista y de los complejos factores que pueden forjar una mente perturbada. Ahora queremos saber tu opinión. ¿Crees que un entorno familiar diferente podría haber cambiado su destino? ¿Piensas que el sistema falló al liberarlo tras su tratamiento en el hospital psiquiátrico? ¿Cuál de los detalles de su historia te impactó más? Déjanos tus comentarios y comparte tus teorías. Nos encantaría leerte. No olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte nuestros próximos documentales sobre las mentes más perturbadoras de la historia criminal. Nos vemos en el próximo caso.